El martes también vamos a dedicar un tiempo a orar por algunas cosas particulares que cada uno de nosotros tengamos. Así que vengamos con la disposición de orar, de escuchar al Señor y también que el Señor obre. No nos olvidemos que el Señor siempre nos escucha. Siempre nos está escuchando. Hoy vamos a comenzar un tema nuevo, ¿no es cierto? O una serie de temas nuevos para estar meditando juntos. Y el tema que el Señor puso en mi corazón es contestar una gran pregunta que a veces tenemos, que es ¿cómo vivir mejor en tiempos de incertidumbre? ¿Sí? Vieron que hoy en día hay una palabra que se usa mucho y la van a escuchar, si no la escucharon antes, yo ayer la estaba escuchando de vuelta y después la busqué bien en el diccionario, que es la volatilidad. Volatilidad. ¿Sí? Hablan de la volatilidad de los mercados últimamente, es decir, de la inestabilidad, de la incertidumbre de los precios. ¿Vieron? Hablan de todo esto, ¿por qué? Porque hay la inestabilidad de todo es volátil, es decir, que todo depende y puede cambiar. Hablan de esto especialmente de los precios porque por la incertidumbre de las elecciones y todo esto. Y esto me hacía pensar en que a veces nosotros también tenemos vidas medias volátiles. ¿Por qué? Porque hoy podemos tener trabajo y mañana por ahí no tenemos trabajo. Hoy podemos tener salud y por ahí mañana no tenemos salud, nos contaba algo. ¿Sí? Es decir, hoy nos llevamos bien con una persona o nuestra relación es buena y el día de mañana por ahí la relación no es tan buena o hay un problema o hay una discusión. Es decir, que a veces nuestra vida también es un poco, tiene esta volatilidad, ¿no es cierto? O es volátil, es cambiante, hay incertidumbre, hay inestabilidad. Por eso yo quería pensar también hoy, empezar por lo básico y pensar qué es la vida, ¿no es cierto? Porque hablamos de cómo vivir mejor en tiempos de incertidumbre, pero también tendríamos que definir entonces, si queremos vivir mejor, ¿qué cosa? La vida, tendríamos que empezar a definir qué es la vida, ¿sí? Y para qué es la vida o cuál es el propósito que tiene la vida. Yo voy a pedir a Victoria que me ayude y reparta las notitas. Por supuesto no es para que usted se pierda, como digo siempre, si usted se pierde no las haga las notas, me escucha a mí y yo después se las doy completas. Muchos dicen que la vida es como una oportunidad, porque dicen mientras hay vida, ¿qué hay? Hay esperanza, es una oportunidad. Otros dicen que la vida es como una incertidumbre, porque hay gente que dice, no sé para qué vivo. Entonces, ¿la vida qué es? Una incertidumbre, no se sabe. Otros dicen que la vida es como una fiesta. Entonces, si es como la fiesta, ¿qué hay que hacer? Hay que vivirla, darle nomás, hay que disfrutarla, es una fiesta. Otros dicen que la vida es como una lotería. Muchos pierden y unos poquitos la disfrutan. ¿Vio? La lotería es así. Otros dicen que la vida es como una ruta. Hay que transitarla, te lleve a donde te lleve. Hay que ir por el camino. Otros dicen que la vida es como una lucha, que hay que pelearla a cada momento, en cada circunstancia que te toca vivir. Otros dicen que la vida es como un tormento, ¿no es cierto? O una tormenta, mejor dicho, que hay que esperar que pase, que termine. En algún momento va a terminar. Si pensamos en Salomón, ¿sí? El hombre más sabio que hubo sobre la tierra, define la vida como una neblina. Como una neblina, o como una hierba que hoy está y mañana no está, se seca. Por eso quería empezar en esta mañana pensando cómo es la vida, ¿sí? ¿Cómo es la vida?
Y cuando pienso en cómo es la vida, pienso en Salomón, porque Salomón en el libro de Eclesiastés, ¿sí?, que es el libro donde él habla de la vida y define un poco la vida, dice que Salomón que la vida es vana. Es como querer atrapar el viento. ¿Alguna vez quisiste atrapar el viento? ¿Sí? ¿Y qué pasa? ¿Lo pudiste atrapar? ¿Lo pudiste meter dentro de un vaso, de una bolsa? No, es imposible querer atraparlo. Te puedes pasar todo el tiempo, todo el día queriendo atrapar el viento y no podés. ¿Sí? Es más, el otro te va a ver y te va a decir, este está loco, está sin sentido. ¿Qué se está haciendo? Es algo sin sentido, querer meter el viento en algo. Y Salomón dice que la vida es como querer atrapar el viento, es algo vano, es algo que no tiene sentido. Pero Salomón también sigue escribiendo y dice que la vida es vana, que no tiene sentido cuando se la quiere vivir sin Dios. Cuando no se lo pone a Dios como centro de la vida. ¿Sí? Ahora, ¿cómo la define Salomón la vida? Y yo quería pensar en un pasaje, y ahí lo tienen las notas. Fíjense en Eclesiastés capítulo 1, dice Salomón, sale el sol y se pone el sol. El viento tira hacia el sur, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, al lugar de donde los ríos vinieron. Allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Claro, fíjense, Salomón habla del sol, que el sol sale y se pone. Y así hace un día y otro día y otro día y otro día. Habla del viento. ¿El viento qué hace? Gira, va para un lado, para el sur, pero vuelve y vuelve al mismo lugar donde estaba. Y nuevamente es un ciclo, ¿sí?, continuo. Los ríos pasan igual. ¿Sí? Parecería que usted mira el río y dice en algún momento se va a cerrar la canilla, y sin embargo no, el río corre y corre continuamente. Y dice en el versículo 8, todas las cosas son fatigosas. ¿Sí? La vida es fatigosa, es lo primero que yo puedo ver de la vida. La vida es como que nos desgasta. La vida es como que a medida que vamos viviendo, ¿sí?, vamos perdiendo tal vez energía. Nos vamos sintiendo cansados. Es como que a veces empezamos, y eso pasa a principio de año, empezamos el año y que con mucha chispa y mucha motivación. Y después vamos viendo durante el año y ¿qué? Y nos vamos volviendo cansados, ¿sí? Se nos va apagando esa chispa, esa energía con la cual empezamos el año, todas esas ideas que teníamos se van apagando, ¿sí? Porque parece como ciclos que nos van cansando. La vida es fatigosa, es que nos va cansando, ¿eh? Y son ciclos que van y que van y que van. Y nos pasa a veces a nosotros que llegamos a la noche, nos tiramos en la cama cansados y ahí nos preguntamos a veces, ¿sí?, ¿qué de todo lo que hicimos en el día realmente va a traer resultado? ¿Qué realmente de todo lo que hicimos en el día fue realmente útil? Es decir, ¿no les pasa que a veces terminamos los días y terminamos cansados, ¿no es cierto? Y con estas preguntas dándonos en el aire, es como que la vida parecería como una rueda de molino, a la cual le aplicamos mucha energía. Pero la rueda, ¿dónde queda siempre? Entonces en el mismo lugar. Siempre en el mismo lugar. Y la vida a veces sin Dios es así. La vida sin Dios a veces es así. Ahora Salomón también en el mismo capítulo 1 de Eclesiastés más abajo habla y dice, no hay nadie capaz de expresar cuánto aburren todas las cosas. Nadie ve ni oye lo suficiente como para quedar satisfecho. Nadie habla que antes no haya habido. Nada se hará que antes no se haya hecho. Nada hay nuevo en este mundo. Nunca faltará quien diga, esto sí que es algo nuevo. Pero aún eso ya ha existido siglos antes. Es decir, Salomón dice, las cosas que se expresan, dice, alguien lo habla como que nunca se hubiera hecho, y ya alguien lo dijo. Alguien hace algo como si nunca se hubiera hecho, pero es vacío porque ya se hizo antes. Aún pueden declarar, esto nunca se hizo, pero se hizo antes. Es decir, es como que hay un vacío, es como que siempre falta algo, ¿no es cierto? Porque parecería como que
alguien hace algo que nunca se hizo, pero realmente se hizo antes. ¿Sí? Es decir, que parecería como que hay un descontento. Entonces yo pienso que la vida es fatigosa y por lo tanto la vida es vacía. La vida sin Dios es una vida vacía, donde buscamos hacer cosas nuevas o decir cosas nuevas, pero ya se hicieron antes. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Es como que faltaría algo. Por eso decimos, esto nunca se hizo. Nunca parecería como que nunca estaríamos satisfechos. Siempre estaríamos buscando cosas nuevas, haciendo cosas nuevas. Como que estaríamos descontentos. Entonces la vida es vacía. Pero el versículo 11 también de Eclesiastés capítulo 1 dice: lo torcido no se puede enderezar, ni lo incompleto no puede contarse. O sea, lo incompleto no puede contarse. Lo torcido no se puede... ¿Alguna vez te puede enderezar algo torcido? ¿Es fácil? No. Y a veces una situación fuera de control, la queremos tratar de controlarla y no podemos. ¿Sí? Porque hay cosas que son incontrolables. ¿Sí? A veces hay situaciones que no dependen de nosotros. ¿Sí? Por eso creo que también la vida sin Dios es una vida, ¿sí?, que parecerá incontrolable, como que no la podemos controlar, está fuera de sentido. ¿Sí? Porque a veces pasa esto, hay problemas que no los podemos controlar. No los podemos controlar nosotros porque no dependen directamente de nosotros. ¿Sí? ¿Cómo es la vida sin Dios? Es una vida fatigosa, es una vida vacía, es una vida que no podemos controlar y controlar. No podemos controlar. Ahora, yo cuando pienso en cómo vivir en la vida, en esta vida, pienso que toda esta vida que Salomón define en Eclesiastés es una vida que no tiene a Dios como centro. Por eso cuando pienso en cómo vivir mejor, pienso en la vida donde Dios es el todo en esa vida. Por eso en segundo lugar quiero pensar el todo de la vida comienza en Dios. El todo de la vida comienza en Dios. ¿Alguien que me quiera leer ahí de las notas Colosenses capítulo 1 versículo 16? ¿Qué dice? Leo yo. Sí. Porque de todo, absolutamente todo en el cielo y la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para todo y para los propósitos de Él. Muy bien, fíjense que todo en este versículo se repite muchas veces. Es decir, que el todo de la vida comienza con Dios, porque todo, absolutamente todo, en el cielo y en la tierra, visible e invisible, todo comenzó en Él y para los propósitos de Él. Si quieres marcar ahí en tus notas la palabra todo, dale un círculo alrededor. Todo, absolutamente, comienza en Dios. Tu vida, mi vida, comienza en Dios. Y esto es importante, para poder vivir mejor debemos partir de este concepto. El todo de nuestra vida comienza en Dios. Y dice más este pasaje del apóstol Pablo, dice, todo absolutamente, fíjate que habla de que nada se escapa, dice absolutamente todo, absoluto, todo lo que está en el cielo y en la tierra, lo visible o lo invisible, comenzó en Él. Y está creado ¿para qué? Para sus propósitos, para lo que Él tiene designado. ¿Sí? Es decir, que el enfoque no tiene que estar en la vida, ya en nosotros. Eso es lo que tiene que empezar a cambiarnos. El enfoque para vivir mejor tiene que estar ¿en quién? En Dios. Porque toda la vida depende de Él. Absolutamente depende de Él. ¿Sí? En Job capítulo 12, versículo 10, que están ahí en las notas, dice: en su mano está la vida de todo ser viviente, dice Job. Es decir, que toda nuestra vida está en las manos ¿de quién? De Dios.
Es lo contrario a lo que nos dice la televisión hoy en día. Es lo contrario a las películas que vemos hoy en día. Es contrario a los seminarios que recibimos propaganda en nuestro celular o en nuestro Facebook. Es contrario a todos los libros de autoayuda que se venden en las librerías, donde el centro es el hombre y lo que el hombre piensa, y buscar tu propósito en la vida, buscar tu sueño, buscar el centro es el hombre. Acá es todo lo contrario. Sí. Por eso, para vivir mejor, tenemos que partir de este concepto, que Dios es el todo en la vida. Es todo lo contrario. Hoy en día es una cultura de que yo me ayudo a mí mismo y yo soy el que decido. Es la filosofía de hoy en día. Hacer lo que te hace bien. Ponete lo que vos te sentís cómodo. Decí lo que sentís. Todo es lo que yo pienso, lo que yo hago, está centrado en mi yo. Sin embargo, la Biblia nos presenta todo algo completamente distinto y diferente. ¿Sí? Ahí en tus notas después podés profundizar lo que dice la Biblia, pero es completamente diferente. Es un manual que pone a Dios como centro, ¿sí? Y si pone a Dios como el centro, Él nos va a guiar en el vivir, ¿sí? Cotidiano de cada día. Por lo tanto, ¿sí? Si pensamos que Dios es el centro de todo, podemos concluir este punto diciendo que cada uno de nosotros no somos un accidente. ¿Sí? Esto te lo dejo para que lo completes en tus notas, así te queda bien grabado. Vos o yo no somos un accidente de papá y mamá. Tu nacimiento, mi nacimiento, no fue un error. No fue una casualidad de la naturaleza. Pudieron nuestros padres no habernos planificado, pero Dios sí lo hizo. Somos planificados por Dios. Porque dice la palabra que todo absolutamente fue creado, depende de Dios y para los propósitos de Dios. Y vos, tu vida y mi vida están ahí, en eso que está controlado por Dios. Y esto es bueno que lo aclaremos, porque a veces tenemos este rollo, ¿no es cierto? Por cosas que dijeron, por cosas que escuchamos, ¿sí? Pero mucho antes de que papá y mamá nos hubieran concebido, o nuestra madre nos hubiera concebido, ya fuimos diseñados por Dios. Y Él pensó en nosotros. Salmo 139, acordate, que somos conocidos por Dios ya estando en el vientre de nuestra madre. No lo tenés ahí en las notas agregadas, Salmo 139, especialmente en el versículo 15. Y en el Salmo 138, 8 tampoco está en las notas, lo puedes agregar, dice que Dios va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros. Quiere decir que así como un arquitecto diseñó una casa y pensó dónde poner la ventanita, dónde poner la puerta, dónde poner el dormitorio, dónde poner cada cosa, de la misma forma Dios diseñó nuestra vida, diseñó nuestros colores de ojos, diseñó nuestro estilo de pelo, diseñó nuestra estatura, diseñó nuestras orejas, diseñó todo nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, alma, fue todo nuestro ser trino diseñado por Dios. Quiere decir que para vivir mejor en estos tiempos de incertidumbre, tenemos que empezar a tomar este concepto de que mi vida está diseñada por Dios. Y vivir mejor es empezar a entender qué es lo que Dios quiere. Por eso el tema de hoy es cuál es el propósito de Dios para mi vida. Ese propósito eterno que Dios tiene para mi vida. Y ahí entramos en el punto 3.
¿Sí? ¿Por qué? Porque pensamos que la vida tiene muy lindos propósitos, y son buenos propósitos. Tener una familia, tener un buen trabajo, cumplir un ministerio o un servicio dentro de la iglesia, ¿sí? Tener una buena profesión, terminar mis estudios, ¿sí? Son muy buenos propósitos. Pero, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Porque si Él es el todo del comienzo de la vida, y dice que todo fue creado con todo, absolutamente todo, nuestras vidas también, con un propósito para Él, tenemos que descubrir este propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Vamos a buscar en la Biblia Efesios capítulo 1. Ya lo tenemos en la Biblia, Efesios capítulo 1. Versículo 4 al 12. A ver, ¿alguien lo quiere leer? Es largo el pasaje, pero es muy lindo. Efesios 1, 4 al 12. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hasta el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo. En Cristo, gracias a la sangre que derramó, tenemos la liberación y el perdón de los pecados, pues Dios ha hecho desbordar sobre nosotros la riqueza de su generosidad, dándonos toda sabiduría y entendimiento, y nos ha hecho conocer el designio secreto de su voluntad. Él, en su bondad, se había propuesto realizar en Cristo este designio, e hizo que se cumpliera el término que había señalado. Y este designio consiste en que Dios ha querido unir bajo el mando de Cristo todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. En Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviésemos parte en su herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la determinación de su voluntad. Y Él ha querido que nosotros seamos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder. Y Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: a los que Dios de antemano había conocido, los destinó desde un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el primero entre muchos hermanos. Y ahí lo tenés en las notas, para que no te olvides, está puesto en mayúscula porque lo quise resaltar. El propósito eterno de Dios es tener una familia de muchos hijos semejantes a Dios. Ese es el propósito eterno de Dios. Ese es el propósito eterno de Dios para tu vida, para mi vida. Que podamos ser hijos semejantes al Señor Jesucristo. Fíjate que este pasaje es muy interesante. Habla de que, por ejemplo, de que Dios es personal. Es una persona. Habla del afecto de Dios en el versículo 5. En el versículo 5, 9 y 11 habla de la voluntad de Dios. Y en el 11 habla del intelecto de Dios. Es decir, que este pasaje nos define que Dios es un ser personal. También este pasaje nos habla de que Dios tuvo en mente un diseño previo, como decíamos antes, como un arquitecto, ¿sí? Donde determinó cosas como Dios creador del universo por amor, en su soberanía. Este pasaje también nos habla del amor de Dios, si te fijas, del amor de Dios y de su voluntad. Habla en el versículo 5 de en su amor, en el versículo 6 habla del efecto, del afecto de su voluntad, en el versículo 11 habla del designio de su voluntad. ¿Sí? Es decir, este versículo nos apunta a pensar cuál es el propósito eterno de Dios para nosotros. Y Romanos capítulo 8, versículo 29 lo da con toda claridad. El propósito de Dios sobre todo otro propósito que podamos buscar en esta vida es que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Y fíjate cómo esto tiene que hacer un cambio en nuestra mente. Porque entonces, ante cualquier circunstancia de incertidumbre, nuestra pregunta debería ser: ¿qué aporta esta circunstancia
para que yo me parezca más al Señor Jesucristo? ¿Qué puedo aprender de esta circunstancia para parecerme más al Señor Jesucristo? Ante cualquier circunstancia de incertidumbre que pueda vivir, ya mi reacción va a ser diferente. No va a ser de bronca, no va a ser de enojo, no va a ser de ira, no va a ser de preguntas que a veces está bien que se las hagamos a Dios, pero hay que ver en qué tono a veces se las hacemos a Dios, sino va a ser, ¿qué puedo aprender de esta circunstancia para parecerme más al Señor Jesucristo? ¿Te das cuenta cómo pensar en esto nos tiene que hacer un cambio? Porque entonces yo no voy a tomar el problema con amargura o con bronca. Lo tengo que tomar diferente, pensando, ¿qué puedo aprender de esto? ¿O qué va a aportar esto? ¿O qué me va a cambiar esto para que yo me pueda parecer un poquito más al Señor Jesucristo? Porque el propósito eterno de Dios, que está sobre cualquier propósito que yo pueda tener, bueno acá en la tierra, es que yo me parezca más al Señor Jesucristo. Entonces cualquier actividad, cualquier cosa que ocurra, tiene que llevarme a yo ser más semejante al Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero transmitir? Ahora, yendo más nuevamente a este pasaje de Efesios, ¿sí? y a desglosar un poquito este propósito eterno de Dios, y si quieren pueden completarlo en las notas ahí en la tercera hoja, los grandes propósitos de Dios para nuestra vida es, punto A, Dios quiere que sus hijos seamos iguales a Jesús, ¿sí? En primer lugar, eso leímos Romanos, ¿semejantes o iguales? Ser iguales o semejantes a Jesús, ¿sí? Romanos 8:28 lo leímos. Y 2 Corintios 3:18 dice, por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubre la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su misma imagen. Porque cada vez tenemos más de su gloria y eso por la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Es decir, que cuando nos vamos encontrando con el Señor, nos vamos viendo y vamos siendo transformados de gloria en gloria a la imagen de ¿quién? A la imagen del Señor. Y ese es el obrar del Espíritu en nuestra vida. Es decir, que el obrar del Espíritu en nuestra vida es transformarnos a la semejanza del Señor Jesús. En el punto B también de ahí de las notas, Dios quiere, dijimos en el A, Dios quiere que seamos hijos semejantes al Señor Jesús. Dios quiere que vivamos como Jesús vivió. ¿Sí? Como Jesús vivió. Dice 1 Juan capítulo 2 versículo 6. El que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesús. Y 1 Pedro 2:21 dice, pues para esto lo llamó Dios, ya que Cristo sufrió por ustedes, dándole un ejemplo para que sigan sus pisadas. Es decir, debemos vivir como Jesús. Debemos amar como Jesús amó a uno de nuestros enemigos. Debemos perdonar. Qué difícil, ¿eh? Perdonar como Jesús perdonó. Debemos agradar a Dios como agradó Jesús a Dios. Jesús sufrió injusticias. Sí, debemos sufrir injusticias como Jesús sufrió injusticias. ¿Jesús fue comprendido por sus discípulos o por su familia? No. Nosotros también vamos a tener que sufrir incomprensión aún de nuestra familia, como Jesús sufrió incomprensión. ¿Sí? Y así podemos hacer una lista larga de todas las circunstancias que a Jesús le tocó vivir, y Dios en ese propósito eterno quiere que vivamos como Jesús vivió. Dios quiere que seamos hijos semejantes a Jesús. Dios quiere que vivamos como Jesús. Punto C. Dios quiere restaurar en nosotros su misma imagen. Esa imagen con la cual nos creó en el Edén. Esa imagen a semejanza de Dios.
Esa imagen en donde el Trino Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y fuimos creados espíritu, alma, emociones, pensamientos y cuerpo, a semejanza del Señor Jesucristo. Y que el pecado que hizo trajo que todo eso se corrompa y el cuerpo se envejece y nos vamos envejeciendo, ¿sí? Y se nos disparan pensamientos que no son acordes a la voluntad de Dios, y se nos disparan emociones, o se nos instalan en nuestra vida emociones que no agradan a Dios. Y el propósito eterno de Dios es que Dios quiere restaurar en nosotros esa imagen a semejanza de la cual fuimos creados, y que va a ser perfecta cuando estamos con el Señor. Y aún este cuerpo que ahora se envejece, sí, va a ser transformado en un cuerpo incorruptible a la semejanza del Señor. En el punto D, Dios quiere también formar en nosotros el carácter de Cristo, ¿sí? El carácter de Cristo. Por eso está el Espíritu Santo en nuestras vidas, para darnos amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza y dominio propio. ¿Sí? Dios quiere formar en nosotros el carácter de Cristo. Y en el punto E, Dios quiere, al igual que Jesús, que cumplamos su misión o la misión que tenemos acá en la tierra. El Señor Jesucristo vino con una misión aquí en la tierra. ¿Sí? Esto es propósito. Y el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos, como el Padre me envió, así yo también los envío a ustedes. ¿Sí? Y hay un propósito que tenemos de que otros conozcan al Señor. Otros conozcan al Señor. Este es el gran propósito eterno de Dios. Por eso vuelvo a replantear, esto nos tiene que hacer un cambio en cuando enfrentamos alguna circunstancia de incertidumbre, alguna circunstancia que nos desajusta, que nos cambia, ¿sí? Algún problema, algo. Entonces, tenemos que pensar que en esa circunstancia, en ese problema, en ese tiempo de incertidumbre, ¿cuál es el propósito eterno de Dios en ese momento? ¿Qué es lo que tengo que yo aprender? ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿En qué me tengo que adaptar para parecerme más al Señor Jesucristo? Después encaro la circunstancia, o encaro la circunstancia, pero ¿me entendés? El tema es que tiene que cambiar mi reacción. Tiene que cambiar mi reacción. Para poder vivir mejor de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque en realidad todos vivimos de acuerdo a algo que nos guía. Sí, ahí entramos en el punto 4. Es decir, todos nos dejamos guiar en nuestra vida de alguna manera. Salomón dice en Eclesiastés capítulo 4, versículo 4, el hombre sin propósito es como un barco sin timón. ¿Dónde va un barco sin timón? A cualquier lado. ¿Sí? Donde lo lleve la corriente. Así es el hombre que no tiene propósito. Es como un barco sin timón. Y todos nosotros hay algo que guía nuestra vida. Todos. Cuando hablamos de guía es algo que nos mueve, que nos conduce, que nos empuja. Es decir, yo conduzco un auto. Aún cuando juego a un deporte le pego a la pelota de fútbol, ¿sí? Y eso hace conduzco, guío ese elemento. De la misma forma nuestra vida está guiada. A veces nos guían los problemas. Entonces, de acuerdo a los problemas que tenemos, nos vamos moviendo. Y vamos creciendo. Hoy tengo este problema, hago esto. Mañana tengo otro problema, hago lo otro. A veces nos guían las costumbres. Es decir, como fuimos criados, así nos guiamos. A veces nos guían los temores. Y yo quiero que notemos o que veamos algunas cosas que nos guían, que son las más comunes y que guían nuestra vida. A muchos nos guía la culpa. ¿Sí? O a muchos les guía la culpa.
Es decir, recuerdan errores del pasado que tal vez no los contamos, o si los contamos no los contamos con vergüenza, o no los contamos, los ocultamos. Pero esas culpas, esas cosas del pasado, nos guían en el presente. Es decir, que el pasado está controlando ¿qué? Nuestro presente y nuestro futuro. Pues de acuerdo a nuestro presente vamos a vivir el futuro. Es decir, vivimos en base a lo que hicimos. Y que tal vez ya le pedimos perdón a Dios. Y si le pedimos perdón a Dios, ¿Dios qué hace? Nos perdona y nos acuerda más. Es decir, que nosotros nos acordamos. Y Satanás nos da esa culpa para que nosotros vivamos en base a las culpas. Otros muchos se dejan guiar, ¿sí? Y ahí sí que se puede ir completando las notas, por la ira o el resentimiento. ¿Sí? Es decir, ocurrió algo en el pasado que nos dejaba alguna herida. Pero esa herida no está sana. Esa herida está sangrando todavía. ¿Sí? Hay resentimiento. Esa herida nos hace volver a sentir la misma emoción que cuando ocurrió eso. ¿Sí? Tal vez una circunstancia con alguien, con alguien de la familia, o con un hermano de la iglesia. Una discusión, algo. La persona va por la vida tranquila, sin ningún problema. El problema lo tenemos nosotros. ¿Sí? Que tenemos encerrado en nuestro interior ese volver a sentir. Y cada vez que se nos presenta alguna circunstancia parecida, volvemos a ¿qué? A reaccionar con ira. Volvemos a sentir, volvemos a estallar. Y a veces nos guiamos en base al daño que otros nos hicieron. ¿Sí? Y aquellos que, como dije antes, aquellos que nos hicieron daño van por la vida tranquilos. Somos nosotros los que estamos cargando con eso, con esa ofensa. Y ahí es donde tenemos que perdonar. Porque mientras que no olvidemos la ofensa, mientras que no perdonemos, no vamos nosotros a poder guiarnos, ¿sí? De una forma adecuada. Muchos nos guiamos por la culpa, o se guían por la culpa, por la ira, por el resentimiento, por el temor. A muchos los guía el temor, el miedo. Es decir, porque algo me salió mal, creo que me va a salir mal de vuelta y tengo miedo. O por alguna experiencia que fue traumática. Me expusieron en público, entonces como esa exposición en público no me fue bien, tengo miedo que cualquier exposición o cualquier cosa que yo haga públicamente me va a salir mal. Otros se dejan guiar en la vida, dijimos, nos dejamos guiar en la vida por la culpa, por la ira, por el resentimiento, por el temor, por el materialismo. Nos guiamos en la vida por el materialismo, es decir, nuestra meta ¿qué es? Es pasarla bien, es el confort, es tener. ¿Sí? Entonces cuanto más creo que cuanto más tenga, más feliz voy a ser. Voy a ser feliz temporalmente. Hasta que Satanás hasta que no me ofrezcan un televisor más grande y diga, no, quiero tener ese de 48 pulgadas en vez del que tengo. Y cuando salga el de 100 voy a querer el de 100. Entonces, lo material no me va a hacer dar una felicidad temporal. Otros nos dejamos guiar en la vida por la necesidad de ser aceptados. ¿Sí? Entonces buscamos ser aceptados por nuestros familiares, buscamos ser aceptados por nuestros profesores, buscamos ser aceptados por nuestro grupo de pertenencia. Entonces yo tomo decisiones en la vida para que el otro me acepte. Y copio a los demás para que me acepten. Y decido en la vida en base a lo que los otros me acepten. Siempre nos dejamos guiar por algo en la vida.
Ahora, ¿realmente nos dejamos guiar y apuntamos a decidir en nuestra vida por el propósito que Dios tiene para nosotros, por este propósito eterno? Porque si yo tomo el propósito eterno de Dios como guía, todo lo que yo haga va a estar enfocado en tratar de ser más semejante al Señor Jesucristo. ¿Sí? Ante una circunstancia no voy a buscar explotar con ira o imponerme, sino voy a tratar de, en esa circunstancia, vivir como el Señor vivió, o tratar de ser semejante al Señor Jesucristo. Ante una circunstancia no voy a tratar de ganarme la aprobación de los otros, voy a tratar de hablar y vivir y conducirme para tratar de ser semejante al Señor Jesucristo. Es decir, tenemos que elegir qué es lo que nos va a guiar. Alguna de estas opciones o otra a través que nos guía, o nos vamos a empezar a guiar y a tratar de vivir mejor en base a que todo lo que yo decida me lleve a ser como el Señor Jesucristo. ¿Entendés cómo tiene que empezar a cambiar un poquito nuestra forma de pensar y de decidir? ¿Por qué? Porque esto va a traer beneficios a nuestra vida. En el punto 5, y para terminar, esto trae beneficios a nuestra vida. El pensar primero antes de decidir si esto me va a ayudar o no a ser semejante al Señor Jesucristo, me va a traer beneficios. A ver, alguien que me quiera leer, de ahí de las notas. Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 14. Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Gracias. Vivir mejor es vivir de acuerdo al propósito eterno que Dios tiene para mi vida como prioridad. Tiempos de incertidumbre siempre vamos a tener, y vamos a tocar este tema más adelante. Pero yo tengo que vivir, para vivir mejor y para enfrentar esos tiempos de incertidumbre, tengo que primero dejarme guiar en la vida por el propósito que Dios eterno, Dios tiene para mí, que es un propósito eterno sobre todas las cosas, y fue pensado por Dios desde antes de la creación del mundo, y va a ser hasta la otra eternidad. Es un propósito eterno para todos los tiempos, que es que nosotros seamos semejantes al Señor. Esto va a traer beneficios a nuestra vida, ¿sí? Y quiero ver estos 4 beneficios con ustedes para terminar esta mañana. En primer lugar, conocer el propósito de Dios de su vida la va a enfocar a la vida. La va a enfocar. El apóstol Pablo decía, esforzándome por alcanzar lo que está delante. No se enfocaba en lo que había pasado. No se quedó enganchado en el tiempo que había estado en prisión. No se quedó enganchado en los latigazos que le habían dado. No se quedó enganchado en el naufragio. Mira, el otro día estaba leyendo el último capítulo del libro de los Hechos. Y él podía haberse enganchado en el naufragio, en todo lo que le pasaba. Él podía haberse quedado enganchado en que estaba en la casa con 2 soldados que lo estaban vigilando. Sin embargo, él no se quedó enganchado en eso. Él estaba enfocado en qué? En lo que tenía que hacer. Dice el último versículo del libro de los Hechos, que Pablo seguía predicando y hablando del Señor, aunque estaba en la casa de alquiler, atado y encadenado a 2 soldados. Aunque estaba bajo vigilia, bajo cuidado por los soldados, él seguía cumpliendo el propósito que Dios tenía para su vida. Es decir, que el saber el propósito eterno de Dios nos va a ayudar a estar enfocados
a encarar el problema que tengamos, a encarar ese momento de incertidumbre que tengamos, pero encararlo de una manera diferente, sabiendo que lo primero que tenemos que aprender en ese momento de incertidumbre, en ese tiempo de incertidumbre, es que Dios me quiere formar más a la semejanza del Señor Jesucristo. Entonces va a ser diferente como yo encare la circunstancia. ¿Sí? Y nos vamos a enfocar realmente en lo importante. Y se va a solucionar ese momento de incertidumbre, y se va a solucionar ese problema. Pero sobre todas las cosas, vamos a salir más parecidos al Señor Jesucristo, que es lo principal. Nos va a ayudar a enfocar en lo verdaderamente en lo que es importante. Fíjate lo que es una luz. Yo prendo una luz, y cuando la luz es difusa, ¿qué pasa? ¿Ilumina mucho? Poco. Cuanto yo más a la luz la voy concentrando, enfocando, voy a tener más poder para ver. Es más, si yo a la luz del sol la pongo a través de una lupa, ¿qué va a pasar? Voy a poder prender un papel que tengo debajo. ¿Sí? ¿Y qué es el láser? Es una luz, ¿sí?, muy concentrada, que hasta puede cortar una lámina de acero. Eso es el láser. Es decir, es algo enfocado. Cuando pensamos en el propósito de Dios, nos va a ayudar a enfocarnos en la vida. Y va a ser tal el obrar de Dios que vamos a poder cortar lo que humanamente no se pueda cortar. ¿Sí? Enfocarnos. En segundo lugar, conocer el propósito de su vida, de nuestra vida, que es ser semejante al Señor Jesucristo, la va a simplificar. La va a simplificar. Porque ya no nos vamos a enganchar tanto en la circunstancia, sino vamos a estar buscando qué es lo que yo tengo que aprender para ser más semejante al Señor Jesucristo. ¿Cómo puedo enfrentar esta circunstancia más parecido al Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que tiene que ser? Va a ser más simple todo. El apóstol Pablo dice, olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está por delante. Lo hacía simple. Nosotros pensamos en la vida del apóstol Pablo y decimos, pero tan simple era, con todo lo que él vivió. Sí, él lo veía como algo simple, porque estaba enfocado en ese propósito que Dios quería para su vida. En tercer lugar, conocer el propósito de su vida, ¿sí?, nos va a aumentar, o va a aumentar nuestra motivación. Aumentará nuestra motivación. Pablo decía, sigo avanzando hacia la meta. No estaba para nada deprimido. No estaba para nada bajoneado. Bien que habrá gente que no estoy bajoneado. No sé quién va a gobernar, estoy bajoneado por esto, por aquello. Él no estaba bajoneado para nada, porque no dependía de los tiempos de incertidumbre. Él sabía cuál era el propósito que Dios tenía para él, su propósito eterno. Entonces nosotros, ante las circunstancias, los tiempos de incertidumbre que tengamos que vivir, ¿sí?, vamos a tomarlos diferentes esos momentos, porque vamos a estar motivados en saber de que Dios está trabajando con nuestra vida, y que Dios en ese propósito, en eso que Dios quiere trabajar en nuestra vida, es porque Él nos ama y está diseñando algo lindo, hermoso en nosotros, y eso nos tiene que motivar. ¿Sí? Y en cuarto lugar, conocer el propósito de su vida le preparará, o nos va a preparar, para la eternidad. Para la eternidad. Sí, el apóstol Pablo decía, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Él estaba mirando más allá. ¿Sí? Y pensar esto, los años que vamos a vivir acá en la tierra, ¿cuánto podemos llegar a vivir? 100 años. 110, ¿quién da más? ¿No? 110, ¿no? ¿Sabes lo que vamos a vivir en la eternidad? Vamos a ser eternos. Es decir, que esto es una preparación para ese momento.
Un día el corazón que late, como dicen el bobo, porque late y trabaja y no cobra, ¿sí? El corazón va a dejar de latir. Y van a llegar los días finales que tengamos acá en la tierra. Pero somos eternos, no te olvides. Nuestra vida es para siempre, para la eternidad. Pero lo que hagamos acá es una preparación para lo de allá. Estos 100, con mucha bendición de Dios, o 110, con mucho regalo de Dios, ¿sí? Va a ser una preparación para los años y años y años que vamos a vivir en la eternidad. Y de acuerdo a cómo vivamos acá, también va a haber recompensas allá. Y de acuerdo a dónde acumulemos los tesoros, es de acuerdo si esos tesoros van a durar o no van a durar por toda la eternidad. ¿Sí? Terminamos con el Salmo 33:11. Dice: pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. Mirá qué declaración que hace el salmista. Los planes del Señor no se mueven. No son como los hombres que a veces cambiamos. ¿Viste que a veces se dice qué veleta que sos vos porque la persona cambia de opiniones de acuerdo al viento? No. Los planes del Señor quedan firmes para siempre. El plan de Dios para nuestra vida es que seamos semejantes al Señor Jesucristo. Ese es el propósito eterno de Dios. Amén. Y vivir mejor en estos tiempos de incertidumbre es pensar esto. ¿Hay tiempos de incertidumbre? Sí, pero tenemos que saber que todo eso ayuda ¿para qué? Para que se cumpla el propósito eterno de Dios, que es que nosotros seamos como el Señor Jesucristo, como Él, semejantes a Él. Después podemos meter todos los demás propósitos abajo de nuestra vida, pero ese es el principal. Y saber eso y vivir eso nos va a ayudar a vivir mejor como cristianos. Vamos a inclinar las cabezas, vamos a orar. Vamos a orar. Decile al Señor, te invito a que le digas al Señor: Señor, ayúdame a guiarme en la vida por el propósito eterno de que querés que sea semejante al Señor Jesucristo. Ayúdame a ver cada momento que ocurra o cada circunstancia que ocurra que me dé incertidumbre, que me dé inestabilidad. A poder enfrentarlo mejor, sabiendo que está este propósito, que vos querés formarme a la semejanza del Señor Jesucristo y permitir las circunstancias para que yo me forme, para que yo me moldee. Padre, te queremos dar las gracias. Señor, gracias porque en esta mañana pudimos venir a alabarte, a adorarte. Padre, gracias porque en esta mañana pudimos abrir tu palabra y ver qué vacía, qué sin sentido es la vida sin vos. Pero Padre, cuando pensamos en que vos sos el todo y que vos le das el sentido a la vida, podemos darnos cuenta de que nuestra vida está en tus manos y que está diseñada con un propósito específico, que es que seamos semejantes al Señor Jesucristo.
Padre, ayúdanos a con esto en mente y sabiéndolo y viviéndolo podamos enfrentar cualquier tiempo difícil de incertidumbre que se nos presente. Padre, que podamos reaccionar diferente ante los problemas. Problemas de dinero, problemas de relación, problemas de enfermedad, que podamos enfrentarlos diferentes, sabiendo de que todo esto es para que nosotros podamos parecernos más al Señor Jesucristo. Que eso es lo que vos querés sobre todas las cosas para nuestras vidas. Padre, ayúdanos, te necesitamos. Señor, realmente queremos estar enfocados en el propósito que vos tenés para nosotros. Queremos estar enfocados en una forma simple, sabiendo que esta vida es solamente una preparación para todo el tiempo que estemos con vos por toda la eternidad. Señor, ayúdanos, te necesitamos. Que realmente tu Espíritu Santo nos esté asistiendo a cada momento y pueda estar trayendo tu palabra nuevamente a nuestra mente, para que podamos pensar y vivir como a vos te agrada. Señor, y todo esto te lo pedimos y oramos, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.